Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de cuándo estés viendo este vídeo. Vamos ahora a trabajar y a entrar ya en harina con el tema de JavaScript, viendo lo que es los descriptores del CSS en formato de sintaxis tipo CSS, que es parte integral para hacer referencia a cualquier elemento que queramos manipular desde JavaScript de nuestra aplicación web en el lado de cliente, en el frontend. Entonces, vamos a echar un vistacillo a recordar cómo se añadía en el HTML muy rápidamente el CSS. Vamos a preparar el entorno para las explicaciones y luego entramos echando un vistacillo a lo que es el árbol DOM y a partir de ahí, utilizando las DevTools de Chrome, vamos a ver a trabajar con los selectores, ver las propiedades. Entonces, lo primero que vamos a hacer es preparar el entorno. Es aconsejable que tú también vayas siguiendo estos pasos y que para poder realizar lo que yo realizo, pares el vídeo, lo hagas y lo vayas siguiendo. Pero eso ya en función de lo que tú estimes oportuno. A lo mejor prefieres ver antes todo el vídeo y luego hacer alguna cosa o ir haciéndolo al mismo tiempo. Yo recomiendo, si es posible, ir haciéndolo al mismo tiempo. Vale, los recursos que vamos a necesitar para trabajar con esta con esta cuestión, recuerda que están siempre, pongo todo dentro del módulo de desarrollo web en contorno cliente, hay un enlace a una carpeta donde voy poniendo todo, ¿no? Y en concreto en material de referencia, ahí tenemos, vamos a utilizarlos dentro de los cheat sheets y como siempre, y vamos a utilizar ejemplos de código para esta explicación. Yo esta carpeta ya la tengo sincronizada localmente mediante el cliente para desktop el Google Drive, entonces no voy a acceder a través de aquí. Yo te recomiendo que si te interesa, como esta carpeta la puedes añadir, le puedes añadir un enlace, un acceso directo a tu unidad y luego sincronizarla localmente, de forma que todos los cambios que se van realizando, que realizo yo, se te sincronizan a tu unidad localmente automáticamente. No tienes que preocuparte para nada para ver si yo voy cambiando algo, porque te lo hace todo el cliente. Pero bueno, eso cada uno que lo organice como prefiera. Entonces, ahora vamos a coger los elementos que necesitamos. Necesitamos tener arrancado el Apache, porque siempre vamos a trabajar contra los recursos en el servidor y vamos a copiar dentro de la carpeta del Apache pues los recursos que vamos a necesitar. En este caso, que ya hemos trabajado en otros vídeos con parte de ellos. Vamos a coger en material de referencia los ejemplos de código, la carpeta 01 HTML más CSS, tal cual la copio y la voy a meter en htdocs. Recordemos que si ahora para ver esta carpeta, si como no hay un index en esa carpeta, lo que va a pasar es que nos vamos a encontrar que aparece un listado de las carpetas que hay disponibles en ese nivel en la raíz del servidor. Bueno, esto normalmente no se debería configurar así porque podría suponer un problema de seguridad en un servidor en producción, pero en este caso, como lo tenemos para nuestras prácticas, no pasa nada, ¿no? Nos vamos a esta carpeta, tenemos que los ejemplos de HTML ya trabajados en otros vídeos y tenemos los ejemplos de CSS. Bien, en primer lugar eso. El otro elemento que vamos a ir consultando será la hoja de CSS Cheat Sheet. Yo esto es lo que voy a utilizar para ir explicando un poquito esto. Y vamos a ir trabajando esto que es lo que nos interesa para JavaScript. Aunque ponga CSS, vamos a utilizar esta sintaxis de selectores que nos van a precisamente permitir eso, seleccionar elementos concretos o grupos de elementos del documento de la página web que queramos ir modificando dinámicamente. ¿Vale? Es una sintaxis concisa, precisa, que permite indicar con precisión qué elementos queremos tocar, modificar. O a qué elementos le queremos asociar código para que cuando sucede un evento, pues cambien o hagan algo, ¿vale?
Entonces ahora, con esas dos cuestiones preparadas, podemos empezar la exposición del tema. Y esto se me minimizó, muy bien. Bueno, pues nada, en primer lugar, otra cosilla. Bien, ahora que tenemos eso preparado, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a abrir todos los, para poder ver los ejemplos cómodamente, quiero, en estas carpetas, quiero abrir todos los archivos que sean de CSS, que tengan estilos, ¿vale? Entonces, muy sencillo, en el apartado aquí de buscar en tu explorador de archivos, el que tengas tú, buscas la extensión asterisco.css, pones, y entonces, teóricamente, nos va a buscar de forma recursiva dentro de la carpeta y en las subcarpetas de htdocs, en esa que indicamos, todos los archivos CSS, ¿correcto? Vale, ahora los vamos a seleccionar todos. Hacemos, por ejemplo, clic en el primero de la lista, dejamos presionada la tecla de desplazamiento de mayúsculas, Shift, ¿sí? Y vamos a darle a abrir todos con el Notepad++, que es una herramienta de la que ya he hablado en algún vídeo que vamos a utilizar de referencia. Si estás acostumbrado a trabajar con otro editor avanzado de texto, pues podría valer perfectamente, siempre y cuando tenga todas las prestaciones que tiene el Notepad++ que trabajamos nosotros. Puede que tenga más el tuyo, pero como mínimo las que indicamos aquí. Vale, sin problema. Entonces, ahora hemos ya abierto todos los estilos y vamos primero a hacer un recorrido, así por encima, para que nos vaya sonando, de cuál es el formato de un archivo CSS viendo varios archivos. Vale, entonces podemos observar, primer ejemplo podemos ver la trayectoria de este archivo, poniéndonos encima de ahí nos indica la trayectoria. Espérate, para un momento, tenía aquí abierto, ups, voy a cerrarlos de nuevo todos, porque tenía abiertos ya algunos de una sesión anterior y me va a liar. No hay problema, vuelvo a abrir, cerré todos y ahora hablo de nuevo. Mejor así. Bien, entonces, ahora, estos son los archivos que deberían aparecerte a ti si copiaste la carpeta como se indicó y buscaste. Y entonces ahora vamos a ver la sintaxis de estos archivos de estilo. ¿Sí? Es una sintaxis realmente sencilla, porque aparece siempre una serie de elementos, primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, son como una especie de pelotas de propiedades, sacos de propiedades, que tienen delante, el saco está delimitado de las propiedades, está delimitado por apertura, llave de apertura y llave de cierre. Y aparece un listado de propiedades, cada una de ellas terminada por un punto y coma. El punto y coma indica el final de ese elemento de propiedades. Algunas propiedades son multivaluadas y otras propiedades tienen un único valor. Así que esto serían lo que son las propiedades del CSS, que indican propiedades de estilo, colores de fondo de un elemento, el tamaño de la fuente, el tipo de las fuentes que serían recomendables, etcétera. Y luego, esto no nos interesa ahora mucho para lo que es el JavaScript, ¿no? Vamos a utilizarlo en JavaScript, por supuesto, porque habrá que cambiar cosas, pero para esta explicación no nos interesa mucho. Es parte de otro módulo, ¿no? El de diseño de interfaces web, por ejemplo. Y ahora nos vamos a los selectores. Los selectores son lo que aparece delante, ¿vale? Antes de la llave de apertura. Esto es un selector, esto es un selector, esto es un selector, y esto es un selector, y esto es un selector. Esto es lo que nos interesa entender un poco mejor, porque nos van a permitir especificar, es una de las maneras de especificar elementos de nuestra página. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿sí? Entonces tenemos que entender la sintaxis, es decir, cómo se construyen, de qué forma, de qué elementos se componen los selectores y cómo se construyen. Vamos a hacer un recorrido. Este selector, por ejemplo, es directamente el nombre de una etiqueta HTML. Recuerda que tienes etiquetas HTML, las tenemos en la hoja de cheat sheets. Vamos a abrir aquí un momentito la referencia con la que ya trabajamos. Bueno, pues aquí tenemos un montón de etiquetas, ¿vale? Pues todas estas etiquetas se pueden convertir en selectores. Por supuesto, sin el símbolo de menor que y mayor que. Todas son selectores ya de por sí, ¿correcto? Bien, y es lo que aparece aquí, elemento. En esta chuleta de CSS, el selector correspondiente a ese sería esto. Elemento entonces representa cualquier elemento HTML. ¿Sí?
Y aquí, en este campo de este lado, al lado del elemento, aparece un ejemplo de lo que significa eso. Elementos, párrafo. No quiere decir que solo se refiere a párrafos, sino cualquier elemento, etiqueta HTML, párrafo. Pero se puede, repito, aplicar a cualquier etiqueta de las que aparece ahí para seleccionar un elemento HTML que cumpla con, que tenga ese nombre en todo el documento. Muy bien. Seguimos aquí viendo algún ejemplo, así que estos son sencillitos, simplemente es el nombre de la etiqueta HTML. Los que aparecen con un punto delante, es clase, ¿sí? Vamos a ver una cosa. Si yo me pongo encima de esto, ¿correcto? Bien, perfecto. Me aparece la trayectoria del archivo donde está ese CSS y así puedo ver el HTML correspondiente para explicarlo, ¿vale? Así también aprendemos a utilizar prestaciones de un editor. Voy a hacer clic con el botón derecho en Notepad sobre la pestaña del documento en el que estamos ahora. Me voy al elemento en el menú contextual a mover documento a otra vista. Vale. Ahora tengo el mismo documento aquí y aquí. A ver si no me estoy equivocando. Vale, yo lo que quiero es clonarlo. Bien. Ahí metí la pata. Vamos a... Había que clonarlo. Bueno, pues nada, vamos a ver si lo clonamos. Vamos a ver si lo consigo restaurar. Una nueva instancia. A ver si deshago lo que me despisté. Ya está, era simplemente volver a darle la misma opción. Bueno, perfecto. Así estamos. Entonces, aquí estoy. Bien, entonces de nuevo me pongo encima de la pestaña en la que estaba, botón derecho, y tenía que darle a clonar a otra vista. No mover, sino clonar, ¿vale? Bueno, ¿eh? Ya está, tenemos la misma copia en las dos. Pero esto no me interesa a mí para nada. Yo lo que quiero ahora es, la verdad, bueno, vamos a... Entonces, si me pongo aquí encima de esta pestaña, puedo ver la trayectoria. Puedo dar en el menú contextual, puedo seleccionar, copiar al portapapeles el directorio del archivo. ¿Y para qué me interesa esto? Bueno, porque quiero localizar rápidamente el HTML al que se corresponde este archivo. ¿Sí? Entonces, nada, copio la trayectoria, abro el menú de ejecutar, por ejemplo, es una forma de hacerlo, y aquí pego lo que acabo de copiarme. Entonces me va a abrir un ejecutar, lo podéis abrir presionando la tecla de Windows. A ver, espera un momentito. Vamos a abrir el OSK. Ese menú se puede abrir presionando, voy a cerrarlo de aquí un momento, presionando la tecla de Windows y R, del inglés run, ejecutar, ¿vale? Y se te abre esto, por si no conocías el atajo. Y ahora aquí pego lo que me copió el Notepad y lo abro. Con lo cual me lleva directamente a la carpeta donde está ese CSS, que es a donde yo quería llegar. Bueno, y ahora voy a abrir el index este que tengo aquí. Lo arrastro al Notepad++ y ya lo tengo aquí. Bueno, lo que quería era tener el HTML que se corresponde a este CSS al lado, ¿vale? Vale, ahora ya lo tenemos. Y así vamos aprendiendo técnicas de trabajo, por si no las conoces, con el editor de texto. Muy bien, tenemos aquí el código HTML en el panel de la derecha y el código CSS a la izquierda. Y entonces estábamos viendo el CSS de clase. Bueno, este selector se corresponde, hace referencia a todas las etiquetas del HTML que tengan un atributo class con ese nombre, carne, que en realidad es carné. Lo que pasa, para no poner acentos, pone carne, pero no quiere decir que es carne, sino que es un carné. Bueno, entonces, la clase es carné. Y entonces, ¿esto que nos permite este atributo clase que se utiliza mucho? Pues ponerle a varias etiquetas, a una o más etiquetas, ese mismo nombre de clase y cuando modifiquemos utilizando el selector punto es el selector de clase y después el nombre de la clase que nosotros nos inventamos. Eso lo inventamos nosotros. Podemos poner un identificador cualquiera válido. Y puede haber varias etiquetas que tengan ese identificador. Va a ser distinto con el atributo ID, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es, oye, con el selector kernel,
de clase kernel, estamos diciendo todas las etiquetas que sean de la clase kernel, aplícale estas propiedades. ¿Vale? Bien, así de sencillo. Mientras que recuerda una cosa, en el HTML la clase se puede aplicar, el mismo nombre de clase se puede aplicar a varias etiquetas, mientras que ID no se debería aplicar a varias. Está pensado para que cada una etiqueta que tenga un ID, su ID sea distinto. Es decir, por si acaso no nos entendemos, yo puedo meterle aquí en el HTML un atributo ID y le puedo poner entre comillas, por ejemplo, mi artículo. Voy a utilizar siempre la notación de camel case, artículo. Cierro el valor con comillas el valor del atributo y este tipo de elemento no debería repetirse en ninguna etiqueta adicional, ¿vale? Por supuesto, si lo repites, pues no pasa nada, pero el comportamiento no puede que en distintos navegadores sea distinto, no es estándar, ¿no? Por lo menos hasta donde yo sé. Entonces, las normas son esas, solo una etiqueta con el mismo identificador, valor de identificador. Vale, y aprovechando la cuestión, ya que aquí no aparece ningún ejemplo, yo ahora en mi CSS podría meter y decir, oye, ¿cómo especificaría? Quiero cambiar los valores de CSS, los estilos, para el elemento que tenga exactamente el identificador de mi artículo. Bueno, pues el selector sería almohadilla, el sostenido, también llamado a veces, y el nombre del artículo, del valor que le pusimos. Y ahí abrimos llave, cerramos llave y metemos las propiedades. Oye, pues quiero ponerle el background en amarillo, el color de fondo en yellow. Y ya está. Vale, así de sencillo. Con esto haría referencia exactamente en el HTML, el elemento que tiene ese ID. Este es otro selector muy utilizado, ¿vale? Yo diría que este es fundamental, el selector el de identificador y el de clase. Si vamos a nuestra hoja resumen, a ver, aquí estás. En el cheat sheet podemos observar que aparece aquí. ¿Vale? Este es el identificador y este es el de clase. En esta hoja, la letra que está en cursiva y sin estar en negrita indica que no se pone literalmente ese valor, sino que en este caso indica el nombre de la clase. ¿Vale? Esa letra que está en cursiva y que no está en negrita indica que no es literal, no se pone eso directamente, sino que indica poner el nombre de una clase. Y vemos aquí que hay otros selectores que las clases se pueden concatenar. Es decir, podemos decir que un elemento tenga al mismo tiempo varios atributos de clase. O podemos decir que un elemento con una clase que esté adentro de otro con otro elemento, por ejemplo, una lista sin ordenar, que tenga la clase mi lista chuchi, pues podríamos tener algunos elementos de lista item, etiquetas LI, que list item, que elementos de lista que tuvieran otra clase, y entonces solo se cambiaría con este selector, podríamos seleccionar esos elementos en concreto. ¿Vale? Bien. Bueno, este es muy sencillo, el selector asterisco significa todos los elementos. Estos de espacios de nombres por ahora no lo vamos a ver, pero bueno, que sepas que podrías cualificar, utilizar espacios de nombre. Los espacios de nombre es un concepto que prácticamente es igual en cualquier contexto de lenguaje de programación y hemos visto hasta ahora que hemos para las clases y los identificadores generado nosotros nuestros nombres, ¿no? Podemos generar nuestro identificador. Podría pasar que cuando tienes código muy complejo, tienes muchas hojas de estilo, mucho JavaScript, etcétera, pues le pongas el mismo nombre de identificador a dos cosas distintas. Entonces es un conflicto de nombres. Para evitar ese tipo de conflictos se crean los espacios de nombre, que ahora no vamos a ver, pero bueno, que queda ahí la idea. Seguimos elementos HTML y aquí vemos otro selector que es un elemento HTML que tenga la clase concreta esta. Por ejemplo, podríamos decir, oye, todos los párrafos con la clase introducción. Aquí tenemos el coma sería cuando queremos seleccionar a varios elementos le queremos aplicar las mismas propiedades. Entonces podemos poner una lista de selectores separada por comas.
Sí, o sea, podemos poner varios selectores. Aquí elemento no hace necesariamente referencia a un elemento HTML puro y duro, sino que podría ser cualquier selector, ¿vale? Eh, si ponemos coma, significa cualquiera de esos elementos. Mientras que si los ponemos una lista sin coma, quiere decir que el elemento que aparece segundo en la lista o tercero está dentro de un elemento que cumple las características del anterior y así sucesivamente. Vamos ahora a ver ejemplos. Aquí tenemos cuando vemos un elemento mayor que otro elemento, indica que el segundo elemento tiene que ser hijo del otro. Es decir, no hijo inmediato, ¿no? Sino perdón, sí, hijo inmediato, vamos a verlo. Elemento, y después tenemos un elemento que está inmediatamente dentro de otro. Descendiente, el padre, lo vamos a ver, todo elemento que está precedido de un elemento P. Bien, y esto con ejemplos se entiende mejor. Vamos ahora a ver los ejemplos y listo. ¿Qué más hay de estos selectores? Tenemos las pseudoclases. Las pseudoclases, que también las vamos a ver en el código, lo que indican en este caso son, por decirlo así, selectores, pero lo que hacemos es a un determinado selector le metemos dos puntos y el nombre de la pseudoclase que indican propiedades que pueden ir cambiando a lo largo de la ejecución de la página web. Es decir, por ejemplo, cuando el usuario pasa por encima de un enlace con el ratón, se puede activar temporalmente mientras está encima, se le puede aplicar una clase a ese elemento hover, mientras que cuando quita eso ya no tiene esa propiedad, ¿vale? Entonces estos son eh, calificadores para un elemento que pueden ir cambiando a lo largo de la ejecución del código. Bien, porque el usuario pasa con el ratón por encima, cambia el foco del elemento, o porque en JavaScript se ha cambiado alguna propiedad de ese elemento. Es decir, se llaman pseudoclases. Luego hay los pseudoelementos. Los pseudoelementos, que se pueden ver directamente a veces cuando exploremos el DOM, se utilizan para representar elementos HTML que realmente no están ahí. No están ahí, pero a los que puedes hacer referencia y hacer que estén, por decirlo así. Esto se entiende mejor trabajando. No hay muchos, afortunadamente, entonces a medida que van apareciendo ya pillas la idea. Ahora cuando veamos el DOM, pues vas a ver que aparecen ya, por ejemplo, after y before, marker cuando estás en una lista, o first line cuando estás en un párrafo. Y después podemos, de la misma forma que podemos tener selectores para elementos, etiquetas HTML, por ejemplo, o construcciones a partir de etiquetas y clases, etcétera, podemos luego también poner características adicionales para decir, oye, no solo me interesa este elemento en concreto o este grupo de elementos, sino siempre y cuando esos elementos tengan esos atributos. Para expresar eso utilizamos los modificadores de atributo que se ponen entre abrir llave, abrir, ¿cómo se llama esto? Corchete y cerrar corchete. Y ponemos el nombre del atributo. Aquí atributo no representa poder escribir de atributo directamente, sino el atributo que nos interesa. Recordemos que en el HTML atributos, pues tenemos, por ejemplo, esto es un atributo, src, alt, texto alternativo es un atributo, vamos a ver si aquí hay... Bueno, los atributos son todo lo que aparece acompañando a la etiqueta principal y que modifican sus propiedades principales o aportan información adicional, ¿vale? Entonces ya hemos trabajado en los vídeos anteriores lo que eran los atributos. Y entonces podemos también especificar, pues, eh, cualificar el atributo, que tenga un atributo en concreto, o un atributo al que se le haya asignado un valor concreto, o un atributo que contenga al menos en su valor algo, por ejemplo, en un URL, a lo mejor tú quieres localizar los atributos URLs en elementos que tengan un determinado nombre DNS, pues le puedes poner ahí esa cadena. Bueno, no vamos aquí a ir describiendo uno a uno porque no nos interesa ahora hacer un recorrido a fondo de todos los selectores y tal, sino primero entender la idea de lo que es un selector, ver los distintos tipos de selectores principales que hay, el concepto de selector puro y duro, las pseudoclases, los pseudoelementos y los atributos. Y después hay funciones en CSS que esto no nos interesa desde el punto de vista tanto de JavaScript, ¿vale?
vamos a seguir entonces viendo ejemplos, ahora que ya tenemos una idea mejor, y después ya lo vemos en el DOM cómo modificarlos y trabajar con ellos. Muy bien, entonces ya hemos visto los elementos normales, las clases, los IDs. Vamos a seguir viendo ejemplos por aquí. Aquí tenemos esto, entonces ya sabemos que es un selector de tipo elemento. Aquí tenemos otro selector de tipo elemento párrafo. Esto no nos aporta nada nuevo. Aquí tenemos el asterisco, significaba a cualquier etiqueta, a cualquier elemento. Vamos a ver qué hay por aquí nuevo. El elemento address, artículo, esto no aporta nada nuevo. Aquí tenemos una lista de elementos. Le vamos a aplicar estas propiedades a cualquier cosa que sea cuerpo o HTML. Fijaros que puede aparecer varias veces el mismo selector con distintas propiedades. Y hay unas normas, por eso se llama CSS, Cascaded Style Sheets, porque se le puede aplicar al mismo elemento de la página varias propiedades distintas y se aplican unas reglas de herencia, etcétera, para ver cuál al final gana, ¿no? Porque a veces, imagínate que tú en uno de los selectores le indicas que a HTML le quieres dar un fondo de color amarillo y en otro selector indicas que quiere ser rojo. ¿Qué se le aplica, amarillo o rojo? Esa es la pregunta, ¿no? Pues ahí hay unas reglas que indican cuál gana, en función de cuándo se aplica, si se aplica a partir de un archivo externo o se aplica como un estilo en línea, etcétera. Si es un estilo aplicado por la configuración por defecto del navegador, pues hay unas reglas en CSS que indican cuando has indicado varias propiedades para un mismo elemento, varias propiedades que entran en conflicto, cuál de ellas se aplica al final. Eso lo especifica la especificación, valga la redundancia, del CSS. Bueno, seguimos viendo. Este ya lo conocemos, lista de elementos, comas con lista de elementos, cabecera, aquí no hay nada. Aquí tenemos uno que no habíamos visto. ¿Qué significaba body mayor que cualquier cosa? Bueno, pues significaba cualquier cosa que esté incluida dentro del cuerpo, ¿no? Vamos a verificarlo aquí, a ver. El padre tiene que ser, es decir, en este caso significa que tiene que estar cualquier cosa directamente colgando del cuerpo. Aquí si tenemos, ¿dónde está? Voy a abrir el código HTML de esto. Vale, entonces para abrir el código HTML de este CSS, recuerda que los pasos son, nos ponemos encima de la pestaña, botón derecho, menú contextual, copiar el directorio de este elemento y lo voy a abrir directamente en el navegador y el HTML lo voy a meter aquí. Ahí va. Bueno, y ahora tenemos que hay el cuerpo y de este cuerpo penden header, main, footer. Pues ahora vamos a ver vamos a ver esto funcionando. Es decir, ¿cómo haces tú para comprobar realmente si lo estás interpretando bien? ¿Mm? Bueno, pues con la práctica. Vale, ¿y cómo practico? De forma cómoda. Vamos a verlo en las DevTools. Vamos a comprobar esto ahora en la práctica, a ver cómo va. Que es como se aprende, porque esto ni un año no da para aprender todo lo que hay por aquí de cosas. Bien, seguimos. Es cuestión de dedicarle tiempo y sobre todo aprender a disfrutarlo un poco. Bien, aquí tenemos esta lista de elementos que dicen, oye, todos los hiperenlaces, las anchors, las etiquetas A, que estén dentro de un nav, o todos los spam que estén dentro de un nav, ¿vale? Acuérdate que la coma varios selectores distintos a los que se le puede aplicar este grupo de propiedades. Y cuando aparece un selector después de otro, quiere decir que el segundo sea descendiente, esté metido dentro del nav. Por ejemplo, aquí en la página tenemos que buscar el nav y donde haya un nav y dentro un anchor, vamos a buscar por aquí. Aquí pues se le aplicaría, fíjate por favor aquí, a todos estos se les aplica este selector, ¿sí? Y el spam, pues también este cumple que está dentro de un nav, que es descendiente. Bueno, aquí no hay nada nuevo. Aquí tampoco tenemos nada nuevo. Aquí tampoco ya tenemos nada nuevo.
aquí tenemos una cosilla nueva, bueno, nueva, que ya hemos hablado, pero que no hemos visto ejemplos, que era lo de los atributos, selectores con atributos. Aquí es lo que está diciendo es, oye, cógeme todas las etiquetas input que tengan como atributo type de search, que sean de search, y a esa le aplicas estas propiedades CSS. Y búscame a todos los que sean botones de enviar, le aplicas estas otras propiedades CSS. ¿Vale? Esto sería un selector que indica atributos. Muy útil también. Seguimos viendo algún ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Esto sería, bueno, aquí ya tenemos un ejemplo de pseudo clase, ¿vale? Vamos a volver a la hoja de CSS. Fijaros, aquí tenemos las CSS, las pseudo clases, que recuerda que son propiedades. Esto va a permitir especificar características de elementos, características que pueden ir cambiando, que no siempre tiene esa propiedad una vez que cargas la página. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, la posibilidad de indicar el, el número de descendiente que es o el hijo, que es muy útil. Por ejemplo, en este caso sería para una tabla indicar qué filas, las filas impares, no, perdón, esto es par, las filas pares eh, les pones un color de fondo, mientras que las impares les pones otro color de fondo. Vamos ahora a ver en la práctica ese ejemplo. Entonces, siempre que una fila sea impar, pues se le añadirá ese color de fondo. Y esto es interesante porque si tú dinámicamente en el JavaScript añades una fila más, te va de nuevo a computar todas las filas. Claro, al insertar una fila por el medio, algunas de las que eran pares dejan de ser par y otras pasan a ser impares. Y hay que cambiarles el estilo. Pues ya lo hace automáticamente con este tipo de selector el propio navegador. Tú no tienes que hacer nada. Entonces sería un ejemplo bastante útil de selector de esta característica con pseudoclase. Seguimos por acá, aquí no hay nada y listo. Bueno, entonces aquí, bueno, yo creo que por esto la introducción está bien. Ahora vamos a verlo, cómo trabaja esto. Voy a cerrar esto sin guardar para no modificar el código original. Cierro todas las pestañas y listo. Vale, ahora vamos a ver cómo se trabaja con todas estas ideas con las herramientas de depuración, ¿vale? Es decir, hemos visto un poco unas ideas básicas de selectores y sus propiedades, y ahora lo vamos a ver en el DevTools y vamos a recordar cómo se puede meter dentro del propio HTML el CSS. Bueno, pues el CSS vamos a recordar con los ejemplos que tenemos. Vamos ya ahora al navegador. Teníamos aquí abierto nuestro juego de ejemplos, casos de uso para nuestro laboratorio de prácticas, y entonces aquí ahora lo que vamos a hacer es abrir ¿qué iba a hacer yo ahora? Sí, vamos a ver aquí el ejemplo, por ejemplo, vamos a darle a F12 para abrir la consola del... Vaya, ahora tiene que estar esto aquí. Vamos a mover esto para abajo, si es que soy capaz. Ah, claro, no. Vale, pues nada, tendré que hacer así. Y le damos a, puedes hacerlo, recuérdalo, con F12 rápidamente o con control, lo tenemos aquí en más herramientas. Tenemos herramientas para desarrolladores, control mayúsculas y mayúscula. Perdón, sí, de las dos, o sea, F12, control mayúsculas y vamos a comprobarlo, por cierto. Voy a abrir el teclado en pantalla para que tú vayas viendo por si acaso. Es decir, nos decía control mayúsculas y... Ey, era L, hombre. A ver, no. A ver si me entero. Vamos a ver. Selecciono esto. Control mayúsculas, yo creo que era la I. Sí, ahí está. Control mayúsculas, sí. Yo no sé cómo lo han corregido el tema ese de a veces que es difícil distinguir una L de una I. ¿Cuánta gente no ha tenido problemas, incluido yo, al meter un código o algo que no sabe si es una L o una I? Aunque a veces algunas llevan un gorrito o algo que lo distinguen, en otros tipos de letra no. Eh, bueno, en fin. Por ejemplo, el cero normalmente, aunque aquí se ve claramente, se distingue con una O mayúscula, minúscula, clásicamente el cero siempre se dibujaba con una raya por el medio para poder distinguirlo de la O. ¿Cuántos problemas hubo por...? Bueno, y entonces, independientemente de cómo abras las herramientas de depuración, bueno, de depuración, las herramientas de desarrollador, pues
aquí las tenemos. Yo le doy a F12, que me es lo más cómodo. Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos por aquí y ver cómo se trabaja, que es lo más importante, con las herramientas de depuración. Entonces, vamos a abrir el primer ejemplo. Aquí tenemos este primer ejemplo, ¿sí? Esta página. Vamos a colocar, eso sí, los elementos con los que vamos a trabajar de las herramientas de depuración en el sitio que nos interesa. Vamos a necesitar red, por ejemplo. Vamos a trabajar con elementos de la página, que esto nos va a permitir ver el DOM y para cada elemento del DOM sus propiedades y sus estilos. Y las fuentes del código. Esto es lo que más nos interesa en este orden. La consola es también muy importante, pero la vamos a tener disponible como subelemento en cada uno de los otros. Por lo tanto, no nos interesa tanto tenerlo ahí. Rendimiento, memoria y aplicación, eso ya son para nota y lo veremos más adelante. Con lo cual, los elementos que necesitamos ahora son red, elementos y fuentes. Fuentes se refiere a fuentes de archivos, etcétera, que se utilizan para construir la página que está renderizando o mostrando aquí en la parte de documento el navegador. Bueno, voy a aprovechar ahora ya que estamos para introducir algún elemento, algunas ideas nuevas. Esto sería un navegador, ¿no? Cada una de las pestañas es independiente de las demás. A lo que está dentro de la pestaña se le llama a todo esto, una vez que hago clic en las pestañas, desde el punto de vista de JavaScript, es el window, un window. Cuando hago clic en otra pestaña es otro window, ¿vale? Window, un objeto window. Vamos a ver. Perdón, ahí está. Un objeto window. Y después dentro de un window hay el document, ¿sí? El document, ¿vale? Y esto ya es JavaScript. Bueno, esto, a ver, es JavaScript. Esto es del entorno de JavaScript, porque técnicamente hablando, window y document son elementos del DOM, mientras que el lenguaje JavaScript puro y duro no tiene eso. Es decir, JavaScript se enchufa, porque la JavaScript es un lenguaje de programación que lo que es el JavaScript Core, que lo puedes enchufar en un navegador o lo puedes enchufar en un servidor, no de JS, y va a tener un entorno distinto y que no siempre es el mismo. Entonces hay que distinguir entre lo que es el lenguaje y el entorno. Ahora, para así hablando informalmente, pues esto sería como desde JavaScript hacemos referencia a esos elementos, el window y el document. A ver si consigo explicarlo aquí también. Esto vamos a llamarle a todo lo que hay aquí dentro, a los elementos que hay ahí dentro, el document. Vamos a ver. Vale, esto de aquí es el document. Mientras que, para que nos vayamos entendiendo, y el window, vamos a ponerlo bien claro. Así que en naranja, lo que llamamos document. Todo ahí dentro, lo que hay ahí dentro, que hay un montón de elementos, es el document. Y el window incluye también la pestaña, por decirlo así, de forma informal. Entonces el window dentro del window está el document, pero el window tiene más cosillas, ¿vale? Ok. Y vamos a ver que cada pestaña en el navegador es un proceso independiente, están separadas, ¿sí? Y hay una cosa muy útil para que vayamos viendo, botón derecho sobre la barra de estado, tenemos administrador de tareas, que también se puede abrir con la tecla de mayúsculas y escape, ¿vale? Y entonces aquí vemos los workers. Los workers, que vamos a trabajar más adelante con ellos desde JavaScript, nos van a permitir poder ejecutar, por decirlo así, paralelamente a nuestro hilo principal de nuestro document, pues trabajos que hayan de forma asíncrona, trabajos. ¿Vale? Esto todo hay que entender un poquito más la arquitectura de lo que es el navegador y la página, pero básicamente lo que es la página principal, el documento, se está ejecutando como un proceso único, un único proceso que cuando tú quieres realizar elementos o acceder a un archivo del sistema de archivos o mandar una solicitud de red al servidor, etcétera, para que no se quede bloqueado, congelado, puedes utilizar lo que se llama JavaScript asíncrono y uno de los elementos que permite el JavaScript asíncrono es utilizar workers, web workers, service workers, etcétera, que serían procesos adicionales que se abren. De hecho, tú lo puedes ver cuando estés navegando, abres esta pestaña
y le das a realizar ciertas tareas como descargar archivo, etcétera, y verás que se te abre aquí un worker adicional. ¿Vale? Bueno, que te vaya sonando esto, las tareas del administrador de tareas para ver los workers, etcétera. Entonces, ya vamos viendo conceptos de JavaScript que necesitamos. Así que, y el document es uno de los objetos con lo que trabajamos el principal. Ahora bien, vámonos a ver el elemento red. Esto ya lo hemos trabajado. Le damos a control mayúsculas R para recargar totalmente y nos informa todo lo que se va descargando y en qué orden. Vale, y ahora ya vamos al tema de los selectores. Nos vamos aquí a la pestaña Elementos y aquí nos aparece en este panel, recordemos, el DOM, ¿sí? Vamos a ver aquí los elementos. Esto, aquí podemos ver lo que es, cómo nos muestra el DOM, el modelo de objetos del documento, donde muestra cómo el navegador ha cogido toda la información de el HTML, el CSS y el JavaScript y lo ha metido, ha creado su modelo, su representación. ¿Y cuál es el lenguaje de ese modelo? Objetos. Cada elemento es un objeto. Cualquier cosa, un párrafo, un color, un estilo, un fondo, lo que sea, son objetos. Y veremos que los objetos pueden estar dentro de otros objetos y a su vez dentro de esos objetos otros objetos, construyendo así objetos más complicados. Es la misma idea que podemos entender como un Lego o un juego de estos de construcción que tiene muchas piezas y las puedes ir juntando para construir una cosa más compleja. Pues es parecido. Las piezas, algunas se pueden conectar con otras y sin embargo unas piezas no pueden ir con otras. Tienen interfaces para conectarse. Pues esto es algo parecido. Esto es un gigantesco Lego donde cada una de las piezas es un objeto y a su vez ese objeto puede tener nuevas piezas dentro. Y el documento se construye y el navegador construye su modelo, su tinglao, a partir de los archivos que recibe del servidor, el archivo HTML, los CSS, los JavaScripts, y esto sería como podemos mover ese modelo. Y nosotros como programadoras y programadores de JavaScript tenemos que trabajar con esos objetos y veremos cómo podemos hacer referencia a ellos y modificarlos. Vale, esa sería la idea. Entonces, esto sería donde vemos el DOM. Y luego, una vez que tenemos seleccionado aquí un elemento, pues nos aparece para ese elemento los estilos que se le están aplicando y toda una serie de cosas que tienen que ver con los estilos, ¿vale? Y aquí aparece también, por ejemplo, pseudoclases. ¿Recordáis lo que eran las pseudoclases que vimos? Bueno, pues podemos nosotros para un elemento, puesto que las pseudoclases teóricamente se activan de forma dinámica y se desactivan, si queremos forzar que se active una pseudoclase para nosotros ver qué pasaría, podemos darle aquí y entonces se nos activa aquí un puntito naranja, por ejemplo, indicando que ahora esa pseudoclase está activa para ese elemento. Focus, etcétera. Nos indica a qué elemento se le está aplicando a ese elemento que tenemos seleccionado ahora esa pseudoclase. Y aquí debajo veremos en la consola que, por cierto, si no te aparece la consola debajo, simplemente tienes que darle a escape, ¿vale? Dándole a escape puedes ocultar y mostrar la consola. La consola la vamos a necesitar, así que si no te está apareciendo, por favor dale a escape para que te aparezca la consola. Y dentro de la consola selecciona, por favor, el nodo que aparece en azul con una letra I de información. ¿Vale? Porque nos da varias categorías de información la consola, que es un elemento muy, muy importante para desarrollador web, la consola, que nos va a informar de errores en la página web, cosas por el estilo, y necesitamos hacer clic en el nodo de información ahora. Ahí es donde vamos a meter nuestro JavaScript dinámica aquí contra la página para probar y aprender y para muchos ejemplos. Bien, así que la consola tiene que aparecerte el panel del DOM donde puedes seleccionar el elemento actual del documento con el que estás trabajando, los estilos, perfecto. Ese es otro elemento que tenemos que controlar. Y luego en red, una cosita más que se me olvidaba, que ya mencioné en algún vídeo, pero ahora lo vamos a recordar. En red, si queremos ver, que a veces es necesario, para un determinado elemento, las cabeceras, los HTTP headers, tenemos que hacer clic en esta parte del panel y nos aparecen las cabeceras, ¿vale? Los encabezados o cabeceras, depende cómo lo traduzcan. Los encabezados, donde se ve qué le mandó el navegador para traer esta página al servidor y cómo le respondió el servidor.
Y aquí se ve, por ejemplo, cuándo utiliza la caché, cuándo no, porque el servidor nos da una hora. Fijaros que, por ejemplo, en este caso, en esta página, el servidor nos dice que esta página fue modificada por última vez el viernes 11 de noviembre a las 8:37 GMT, que es cuando habría que ver cómo cogió esa hora, pero bueno, da igual. Es la última vez que fue modificada. Entonces, como el servidor le dice esto, el navegador puede decir, bueno, pues no me interesa coger la página de nuevo porque yo ya tengo una copia que está con la versión adecuada. Bueno, seguimos con el tema. Entonces ahí vemos los encabezados, que es una otra cosa que tienes que saber y conocer dónde localizar los encabezados, porque a veces para resolver ciertos problemas hay que echarle un vistacillo a los encabezados, ¿vale? Cuando programas en JavaScript o en PHP. Seguimos. Volvemos al panel de elementos, donde vemos el DOM, y aquí es donde vamos ahora a ver los selectores, ya para ir acabando el vídeo. Bueno, recuerda, eso sí, por favor, que lo que yo te comentaba, si nos vamos aquí a fuentes, vamos a ver en el apartado de la presentación, mencioné rápidamente, por si no lo sabes, dónde podemos añadir estilos. Bueno, pues muy rápidamente. Fíjate que yo hago clic aquí dentro de la pestaña de fuentes, hago clic en el documento, en el HTML que se descargó, y yo podría, vamos a abrir este documento. Voy a intentar abrirlo. Creo que habría una manera que ahora no recuerdo para poder modificarlo dinámicamente. Pero, vamos a ver, ¿dónde está esta? Si no, lo abrimos a mano. Mismamente, pues nada, me voy a ir a esta página que está, tenemos aquí la trayectoria. Lo habíamos subido a htdocs, está en CSS, en comprensión estes. Vale, y ahora abrimos el index. Muy bien. Fíjate, esto sería, aquí tiene los estilos. Tenemos los estilos, podemos añadir estilos a nuestro documento HTML como dentro de etiquetas style. Este sería el ejemplo, ¿vale? Esta es una forma de añadir estilos. Esto lo que hace es que puede que sea muy cómodo porque tienes aquí todo, pero es normalmente recomendable cuando haces una aplicación seria tenerlos separados en un archivo separado. Entonces, ahora vemos ese ejemplo en otro. Y después en línea. En línea CSS simplemente significa que tú te vas a un elemento y dices, oye, yo quiero que este header tenga un estilo y le metes un atributo style y entre comillas dobles los estilos que le quieres aplicar. Por ejemplo, background, el color de fondo de sh2, pues se lo pones yellow. Y entonces ahí le hemos metido ya un estilo. Esto sería un estilo inline. Entonces, esto es dentro del propio HTML. Podemos tenerlo con etiquetas style o podemos tenerlo con atributos. Y luego ya fuera, bueno, pues fuera ya lo hemos visto en algunos vídeos cuando vimos el HTML, se metía, vamos a coger aquí cualquier otro ejemplo, aquí tenemos una hoja externa, abro con el notepad este elemento y vemos que lo hacíamos con la etiqueta link. Le metíamos a la etiqueta link href estilos y rel style shift, por ejemplo. Y entonces ya lo que hace es el navegador va al servidor y coge ese fichero y lo parsea, lo analiza para coger los estilos y aplicárselos a la página. Por supuesto, podemos tener todas las etiquetas con montones de estilos disponibles, que es lo que se suele hacer una vez que tienes la cosa muy trabajada. Porque a veces tú ya tienes tus hojas, tu biblioteca de estilos, en función de lo que quieres, y le añades varias correctamente en el orden adecuado y tal para que tenga el estilo que tú quieres la aplicación. Y además, cuando quieres darle un aire fresco, sin cambiar todo, cambias los estilos y listo. Vamos a cerrar sin guardar esto. Bien, entonces esas serían las tres formas de añadir. Y volvemos entonces ya ahora para acabar con el árbol DOM. Otra cosa importante. Bien, ahora vamos a ver cómo trabajamos aquí puntos fundamentales. Y para esto también vamos a abrir un momentito la hoja que yo te comentaba, la chuleta
del JavaScript. Bien, aquí tenemos en el JavaScript una serie, veremos, de métodos, que ahora vamos a ver, que sería estos de aquí que nos interesan. Por ejemplo, estos, una pequeña explicación antes para que nos vayamos acostumbrando. En esta hoja está resumida mucha información, la información más importante para este módulo. ¿Sí? Está resumida lo más importante que vamos a trabajar. Aparecen los métodos principales, porque los métodos que hay en general y las propiedades son miles y miles de ellas, y no es necesario, por supuesto, sabérselas todas. Vas viendo las que vas necesitando con el material de consulta. Pero aquí vemos las que vamos a trabajar nosotros principales, que necesitamos ir conociendo y comprendiendo, ¿vale? Con las que nos podemos mover para hacer muchas cosas. Vemos que aquí aparecen en este apartado, en la segunda hoja, las propiedades integradas en el propio lenguaje, independientes de del entorno en el que esté JavaScript. Es decir, estas son independientemente de si estás trabajando en el front-end, en un navegador, o de si estás trabajando en el back-end, en un servidor programado con JavaScript, que podría ser con el Node.js, ¿no? Bueno, pues independientemente de eso, estas están disponibles siempre. Importante matización, ¿correcto? Igual que lo de la primera página. Todo esto es parte del core de JavaScript. Y entonces está siempre disponible independientemente del entorno en el que estés. ¿Vale? Después tenemos lo que en la segunda hoja, esta parte de aquí, las web APIs, ¿vale? Esto hace referencia que solo estaría disponible en principio cuando estás desarrollando en el front-end. En el front-end. Pero no se hace lo mismo muchas veces en el back-end. Y aquí tenemos más partes de las web APIs, ¿vale? Que aparecen en este lado, las web APIs. Y están clasificadas por objetos, el window, que es lo que comentaba hace un momento, que es la pestañita con el documento por dentro, el document, las propiedades y los métodos principales del document. Y entonces fíjate que yo voy a seguir el convenio, sobre todo porque es útil al principio cuando está uno aprendiendo para distinguir, porque en medio de tantos identificadores te puedes volver loco. ¿Qué son métodos o funciones? Que lo pongo en morado, en violeta, como por ejemplo aquí, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué son interfaces? Las interfaces se le puede llamar también objetos, ¿vale? Pero una interfaz es la plantilla, la idea general, porque tú a partir de esta interfaz puedes tener muchos objetos array. Es decir, es una plantilla, por decirlo así. Entonces, para ser precisos, yo distingo entre el concepto interfaz, como hace a veces la documentación, y objeto. Los objetos se crean a partir de esta plantilla array, que es la interfaz. Aunque no existe en sí la palabra interface como en Java, no tiene el mismo significado que en Java, ¿vale? Es distinto, sobre todo si has cursado el módulo de Java. Y entonces tenemos, en naranja pongo las plantillas, las interfaces, que aparece clasificado. En azul, ¿cómo le podemos llamar a esto? Azul clarito, serían las propiedades. Lo que son propiedades, pero propiedades de datos, tipo datos, ¿vale? Consideradas como datos, no como métodos, porque un método es una propiedad de un objeto, ¿sí? Estamos hablando de propiedades de un objeto. Pues los métodos son propiedades también, ¿vale? Son funciones, propiedad de un objeto y se le llaman métodos. Cuando una función es propiedad de un objeto, se le llama método, técnicamente hablando, ¿no? Entonces, pues aparecen siguiendo ese convenio. Y los objetos, es decir, cuando ya están instanciados, y veremos lo que es eso en breve, aparecen en marrón, para entendernos. Y cuando hagamos al principio el código, voy a colorearlo así para que te sea más fácil ir cogiendo las ideas. Entonces, y además recuerda que las propiedades que aparecen, que recordemos en azul, son datos, por decirlo así, que pueden ser, veremos, tipos de datos primitivos o datos estructurados, como arrays, etcétera, pues son datos, pues aparecen en azul, y las que están en mayúscula normalmente en JavaScript indica que son constantes, ¿vale? Constantes, que no se deberían modificar, que son solo de lectura. Bien, que vaya sonando eso. Seguimos con lo que estábamos. Entonces, ahora vamos a ver, ya para ir acabando, aquí cómo se trabaja con los selectores y para coger una idea. Entonces, yo tengo aquí, nos vamos a elementos y fíjate, primera concepto fundamental. Yo hago clic en cualquier elemento, le hago botón derecho y tengo una cosa que es muy útil, que es copiar, ¿vale? Y puedo copiar el elemento o copiar el selector o copiar la ruta de JavaScript, de JavaScript. Bien, esto hay que conocerlo muy bien. Entonces, yo ahora voy a copiar el selector.
Y me voy aquí abajo a la consola y le doy a pegar con control V. Fíjate que no, aquí en la consola no tenemos, a veces no aparece este menú contextual de pegar, ¿eh? Ojo, tienes que darle a control V. A veces sí, otras veces no. Y entonces fíjate que me pega el selector. Y ya hemos visto este selector, ¿no? Nos indica que es un elemento body, dentro del body, los hijos directos, párrafo, el mayor que son hijos directos, y que sea el tercer hijo, ¿vale? El 3. Bueno, claro, y me dices 3. A ver, uno, 2 y 3. Sí que es el 3. Uno, 2 y 3, ¿vale? Es el tercer hijo. Eso es lo que quiere decir. ¿Esto qué era, por cierto? Eso es una pseudoclase, ¿sí? Si te vas a la referencia del cheat sheet, sería aquí, pseudoclases. Y sería, están aquí, ¿vale? El hijo directo en. Ahí teníamos un ejemplo del selector de eso. Entonces, con esto, si tú trabajas, abres varias páginas y te vas echando un vistazo y le das dando a copiar selector, pues ya tienes una buena forma de ir viendo cómo serían selectores y vas interpretando con el cheat sheet y vas entendiendo cómo se pueden representar esos elementos. Vale, te recomiendo hacer ese ejercicio, trabajarlo para entender bien los selectores, es fundamental. Eso ya es un trabajo que tienes que hacer tú para, a partir de esa documentación y por supuesto, ya te comenté que hay varias referencias online para profundizar. Yo te recomiendo la de Developer de Mozilla, donde puedes buscar aquí cualquier cosa y está muy bien la información, muy clara, e incluso a veces le puedes dar aquí, te la tienes traducida en castellano y está muy bien. O puedes ir a otros elementos como W3, Schools, que también se utiliza mucho, o la que tú prefieras, que hay varias, puedes buscar. Acostúmbrate, eso sí, a coger dos o así que te gusten y con esas trabajar para consultar. Es fundamental, ¿eh? No se puede conocer todo ni recordar todos los elementos. Tienes que tener siempre tus flotadores, tus puntos de referencia a los que vas rápidamente, que ya sabes trabajar con ellos y consultar la información que necesitas, ¿vale? Eso es muy importante, tener tus puntos de referencia, que conoces, trabajar bien, que sabes cómo, localizar cómo están estructurados y cómo localizar la información de forma rápida. Eso ya desde el principio póntelo como objetivo, que no lo puedes quitar de encima. Tienes que tener puntos de referencia que tú controles y que puedas acudir y rápidamente buscar la información y familiarizarte con ellos. Elige los que más te gusten, prueba con varios, pero hazlo porque es importante. Bien, es parte integral de este módulo y de cualquier otro. Bien, y la otra cosa importante es, oye, vale, yo tengo aquí los selectores, pero ¿y si quiero utilizar ese elemento en JavaScript para modificarlo? Muy sencillo, botón derecho. Fíjate que si le damos a copiar, tenemos otra copia ruta JavaScript. Si yo ahora aquí lo copio y lo pego con control V, ya me escupe ahí el código en JavaScript, ¿eh? Donde esto sería, en JavaScript significa dentro del objeto document, ¿sí? Esto lo vamos a explicar más detenidamente, no te preocupes. El document hace referencia a todo esto. Dentro de todo este tinglado que hay aquí, ¿vale? Todo esto, me vas a buscar, query, búscame por selector. Y dice, oye, los que tengan, cumplan con este selector. Y nos va a dar como resultado, si yo le doy intro, los elementos que cumplan con eso. ¿Vale? Fíjate, en este caso es un único elemento. Y claro, yo con ese elemento, yo podría, fíjate que en la consola del, de las DevTools le puedes dar con el cursor hacia arriba y como cualquier entorno y te mete de nuevo lo último que escribiste, que es muy útil. Tiene historial de comandos. Vale, entonces, si yo aquí le pongo inner HTML igual a hola mundo, fíjate que ¿dónde está esto? Aquí me ha cambiado el elemento, ¿vale? Esto es la idea principal del tema este de los selectores y JavaScript. Yo puedo tocar la página e ir modificándola mediante este tipo de código, donde hago referencia a un objeto que es el documento, cojo un método y le digo, oye, cógeme, búscame todos los elementos que cumplan con esto y le vas a cambiar dentro esta propiedad y te cambia la página. Vamos a ver otro elemento, otro ejemplo. Voy a buscar ahora con el selector asterisco, que es todos los elementos. Vamos a ver qué me escupe aquí esto. Le doy a intro y ahora fijaros que, fíjate que
todo lo que me da es todo esto, es la página completa, ¿no? Desde el HTML para abajo, sin lo que es la parte de arriba, la etiqueta de formato de documento. Bueno, y aquí está todo el documento. Yo podría esto recorrerlo ahora mediante código JavaScript e ir modificándolo con un bucle que se llama un iterador y entonces modificarlo todo. Bueno, pues estas serían las ideas principales vistas aquí, que ahora tú tienes que trabajar un poquito con estas páginas de ejemplo o con otras páginas, vas viendo, recuerda, familiarízate con trabajar con el red y localizar las cabeceras HTTP, los encabezados HTTP. Familiarízate en elementos con ver los elementos del DOM y localizar botón derecho, copiar el selector y la ruta JS. Bien, y nada, repasa la sintaxis de los selectores y con esto vamos a acabar por hoy esta explicación. Muchas gracias por tu atención y nada, dale duro. Un saludo.